Muy buenas noches. ¿Cómo han estado? Mucho gusto ver todos el día de hoy también. ¿Está listo para escuchar la palabra? Qué bueno. Ayer yo le dije, ¿verdad? La actitud de escuchar la palabra es muy importante. Tiene que como tener una voluntad que practicar la palabra como en la vida, ¿verdad? Después de aprender. Bienvenidos todos. Para empezar, oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por habernos salvado nuestro espíritu. Primero de muchas personas del mundo, y te damos gracias por ser protegido nuestra fe en la iglesia hasta ahora, y te damos gracias por permitirnos la oportunidad de aprender tu palabra el día de hoy. El día de hoy es el cuarto para el seminario de la vida cristiana, especialmente vamos a aprender acerca de la educación espiritual de nuestros niños. Por favor, Señor, que nuestros niños sean crecidos en la fe en el Cristo. Más que nada, ellos que sean salvos por el Evangelio, que ellos sean utilizados a tu santa obra, a tu gran obra, por favor, Señor. Que ellos sean utensilios en tu casa grande, por favor, Señor. Y espero ser los padres para educar bien a nuestros niños, bíblicamente y también por nuestra vida santa, por favor, Señor. Este mundo está corriendo a la caída eterna y hay muchas almas que no conocen a tu amor verdaderamente, y este mundo está lleno del pecado mucho. Por favor, Señor, que nuestros niños no participen a las obras infructuosas en las tinieblas. También nos da la sabiduría y entendimiento y discernimiento para enseñarles bien a nuestros niños, por favor, Señor. Estamos reunidos ante tu palabra, por favor, Señor. Nos toca nuestro corazón con la palabra, y que la palabra esté grabada en nuestro corazón. Nos da la fuerza que ponerla en práctica en nuestra vida, por favor, Señor. Te pedimos todo tiempo, desde el inicio de esta reunión hasta el fin. Hemos orado en el nombre de Jesús, que nos ama para siempre. Amén. Vamos a buscar un versículo. Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 y 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 y 14. ¿Lo tienen? Leamos juntos.
el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí. Es la causa por la cual debemos conocer a Dios, ¿no? Es la causa por la cual debemos temer a Dios. Hoy nosotros vamos a revisar acerca de la educación espiritual de los hijos, ¿verdad? Yo creo que todos los padres, ellos quieren que todo salga bien, ¿verdad? Sus hijos salgan bien en todo. Y también los padres quieren que sus hijos estén crecidos, ¿no? Como los hijos de Dios, ¿no? Para que sean usados, ¿no? A la obra de Dios. Creo que esta es la esperanza de los padres. Pero sin esfuerzo no hay cosa que es llevada, ¿verdad? No hay fruto que está llevado, ¿no? Así que primero tiene que conocer. Ayer hemos revisado acerca de la relación del hombre con la mujer, así como hay muchas diferencias entre Dios y mujeres, entre Dios y hombres también. Hay muchas diferencias de hombres con las mujeres, ¿verdad? Así mismo, para reducir estas diferencias hay que conocer uno con otro, ¿verdad? Sin conocimiento no hay crecimiento de la fe. Y también para educar bien a nuestros hijos, también hay que conocer como la Biblia dice acerca de la educación de los niños. Especialmente nosotros vamos a revisar acerca de la vida que temer a Dios. La vida que temer a Dios. Primero, nosotros debemos enseñarles a nuestros niños temer a Dios. Es muy, muy importante. También en la iglesia Ciudad de México también hay como los niños comunican en la escuela dominical, ¿verdad? Más tarde nosotros vamos a revisarlo acerca de la escuela dominical. Y también a través de la educación de los judíos, nosotros vamos a recibir una enseñanza. Aunque los judíos cometieron mucho pecado, se rebelaron contra Dios, por ellos fueron perseguidos, fueron sufridos en todo el mundo por mucho tiempo, ¿no? Miles de años, ya que ellos tuvieron escrituras, toda la educación está como acostumbrada bíblicamente. Ellos están constituido la educación de los como niños. Por eso hay muchas cosas que aprender de la educación de los judíos. Y más tarde vamos a revisarlo. Así que lo importante que aprenden los niños es enseñar el temor de Dios. El temor de Dios. Aquí en versículo 13 dice que temer a Dios es el todo del hombre, dice así. ¿Sí, verdad? La palabra dice que el temer a Dios es el todo del hombre. ¿Por qué? Dios es creador, ¿no? Nosotros somos criaturas. Así que es natural. Es natural temer a Dios. Pero la persona no lo conoce, aún la existencia de Dios, ¿no? ¿Verdad?
Así que la persona se desvía lejos de Dios. El perseguir lo que debemos seguir como los seres humanos es temer a Dios. Y también el significado real de la vida de los seres humanos es la vida que temer a Dios. Es la responsabilidad, es la obligación que temer a Dios. Por eso hoy vamos a revisar la instrucción para educar a los niños en la fe. ¿Cómo nosotros podemos enseñarles temer a Dios? Es muy importante. Temer a Dios es lo más fundamental y importante en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir temor a Dios? Temor a Dios significa reverencia piadosa, ¿verdad? Reverencia piadosa. Y también una mente que tiene algo en alta estima. Usted sabe que Dios es el Altísimo, ¿verdad? Dios es Altísimo. Más que en esta palabra, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Dios se presenta a sí mismo de esta manera, en versículo 8. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, dice así. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el alfa y la omega, el principio y el fin. Dios es el Altísimo. Coramdeo en griego, ¿qué significa? ¿Había oído? Coramdeo. Coramdeo, ¿qué quiere decir? En presencia de Dios, ¿no? Donde quiera usted se va, en presencia de Dios. Usted tiene que se comportar en presencia de Dios. ¿Dios está nada más por aquí? No. En la escuela, en mi negocio, en todo el camino, Dios está, ¿verdad? Coramdeo. Yo creo que los que tienen el temor de Dios, viven con el concepto de coramdeo, en presencia de Dios. Al comer, al beber, al hacer todas las cosas, tenemos que tener el concepto de coramdeo, en presencia de Dios. ¿Sí, verdad? Cuando nosotros tenemos una relación humana con la gente mundana, también nosotros debemos pensar coramdeo, en presencia de Dios. Dios existe todo el lugar, ¿verdad? Dios es el alfa y la omega, el que es y que era y que ha de venir, dice así. Dios va a venir a ese mundo otra vez, ¿verdad? Y habrá juicio, dice así. Vamos a ver el texto principal otra vez. Versículo 14. Versículo 14. Otra vez. Leamos juntos. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Habrá juicio. ¿Por qué nosotros debemos educar a nuestros niños? Habrá juicio. Yo creo que no hay padre que quieran que sus niños se vayan al infierno. No hay.
¿sí? Usted quiere que todos sus niños sean salvos, ¿sí? Y también sean usados a la obra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué nosotros debemos temer a Dios? Habrá juicio. ¿Qué dice? ¿Sea obra o sea mala? En Apocalipsis, en la Biblia, siempre nos dice, ¿verdad? El Señor que vendrá le compensará a cada uno según sea su obra, dice así. ¿Sí, verdad? Por eso, según sea su obra, será juzgado, ya sea los justos o los no justos. ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Por eso, nosotros debemos enseñar de qué manera la persona teme a Dios. Es muy, muy importante. La Biblia dice acerca de temor de Dios, temor de Jehová. Así. Yo les leo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su rol permanece para siempre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, dice así. Ya, leyendo estos versículos, ¿no? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se parece? El temor de Dios está relacionado ¿con qué? Con el conocimiento de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Tanto como los niños conocen a Dios mediante la palabra, ya pueden conseguir que el temor de Dios. Los niños que tienen temor de Dios respetan a sus padres también. ¿Sí me entiende? Hoy en día el orden establecido por Dios está derribado, ¿no? Hay muchos niños, hijos que pelean, golpean a sus padres, insultan, menosprecian a sus padres. ¿Por qué? Ya se desapareció la educación de temor a Dios. ¿Sí, verdad? Nosotros debemos edificar la fe de los niños, ¿no? Ya, el base es temor de Dios. Una base sólida es muy, muy importante. ¿Por qué? Para edificar un edificio sólido, ¿verdad? Es muy importante. Ya, San Mateo capítulo 7, leamos juntos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento de la vida es muy importante. ¿Qué es esto? El fundamento de la vida es temer a Dios. La Biblia dice así. Si no teme a Dios, ya, el fundamento del edificio está derribado, destruido. Es muy importante, ¿verdad? Para mantener la paz y el orden es necesario que el temor de Dios. Cualquier día, cualquier tiempo, nuestros niños tienen que ser independientes de sus padres, ¿no? ¿Verdad? Entonces ellos también hallarán mucha lluvia, ríos, vientos fuertes, mucha dificultad, ¿verdad? En ese entonces, ¿de qué manera serán salvos, serán rescatados de estas dificultades? Hoy en día hay muchos niños que se apoyan en sus padres económicamente, ¿no?
aún teniendo la edad de 40 años, 50 años. Hay muchos niños que se apoyan en sus padres, económicamente. ¿Por qué? Yo creo que es la culpa de sus padres. ¿Cómo le parece? Yo creo que sí. Por eso, nosotros debemos enseñarles la sabiduría y el conocimiento de Dios para que ellos vivan bien por sí mismos, ¿no? Para que ellos construyan su vida. Es muy importante. La verdad que los padres tienen que enseñarles sin falta es el temor de Dios. El temor de Dios. Que dice, cualquiera pues que me oye esta palabra, dice así, ¿verdad? El fundamento de la vida se empieza de escuchar la palabra. Usted tiene que enseñarles a escuchar la palabra con la actitud buena actitud. A veces yo lo veo a los padres que le dejan caminar, andar como en el salón, en el tiempo de escuchar la palabra, sus niños, ¿no? Mirándolo como estos padres, yo tengo angustia mucho. Tiene que enseñarles, ¿verdad? No tiene que andar en el tiempo de escuchar la palabra. Es muy importante. ¿Y de dónde inicia la bendición del hogar? Ayer también hemos leído estos versículos, ¿verdad? Salmos capítulo 128. 1 al 4, leamos juntos. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos. Bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto al lado de tu casa. Tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Y aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. El fundamento de la fe es temor de Dios, ¿verdad? También el inicio de la bendición es ¿qué? Temer a Dios. ¿Sí, verdad? Bienaventurado, ¿quién? ¿Quién bienaventurado? Perdón. Ya. ¿Quién es bienaventurado? Todo aquel que teme a Jehová, dice así. Ya, este versículo inicia con temor de Dios y termina ¿qué? Teme a Jehová. ¿Sí, verdad? También nuestra vida tiene que iniciar con temor de Dios. Tiene que finalizar con temor de Dios. Esta palabra dice acerca de los bienaventurados, ¿no? Si usted vive con el temor de Dios, Jehová Dios les bendice. La palabra dice así. El trabajo del esposo no es en vano, ¿verdad? Primero, el trabajo de amo de familia no es en vano. Y la esposa cultiva un hogar armonioso y próspero y trae alegría. Y los niños están bendecidos, ¿no? Como olivo. Aceite de olivo fue usado
en el tabernáculo y en el templo, ¿verdad? Se ve que tarda en crecer, pero después de crecer lleva muchos olivas, ¿verdad? Así es. Eso, si teme a Dios, vienen estas bendiciones, estas bendiciones. En la Biblia hay un ejemplo en que como las mujeres fueron bendecidas, ¿verdad? Por causa de haber temido a Dios. ¿Quién es? ¿Quién son? Cuando Moisés nació en la tierra de Egipto, Faraón las mandó, ¿verdad? A las parteras de judíos, ¿no? Si nace el niño, lo mata. Si nace la niña, salva. ¿Sí, verdad? Pero las parteras que se llaman como Shifra y Fua, lo salvaron, ¿no? Desobedecieron al mandato de Faraón, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Jehová Dios las bendijo, ¿verdad? Así. Yo les leo. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Shifra y otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¿Cómo ve? En ese entonces, Faraón era semejante a Dios vivos, ¿no? ¿Sí, verdad? Su palabra era la ley. Pero ellas temieron a Dios invisible, más que el ley humano visible, ¿verdad? Así es. Las partes de las hebreas, Shifra y Fua, cuya casa estaba bendita. ¿Por qué? El resultado de temer a Dios era la bendición, ¿verdad? Por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Así. Por eso nosotros debemos enseñarles, ¿verdad?, a nuestros niños para que ellos sean benditos en toda su vida, Entonces, ¿de qué manera los niños aprenden el temor de Dios? ¿De qué manera? Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que aprender el temor de Dios. Pero hoy vamos a pensar dos cosas. El primer lugar es la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio de la palabra de la Biblia, los niños pueden aprender el temor de Dios. ¿Y qué más? Por medio de la vida de sus padres. ¿Sí me oye bien? Es muy, muy importante. Mire, tus niños aprenden la palabra de Dios en la escuela dominical, ¿no? ¿Verdad? Pero hay mucha palabra que practicar en su vida. Así que, aún siendo los niños
hay muchas palabras que no puede como aplicar a su vida, ¿no? Entonces ellos pueden aprender el temor de Dios mediante ¿qué? Sus padres. Así que los niños comprueban lo que ellos aprendieron en la escuela dominical. ¿Mediante quién? Mediante sus padres. ¿Sí me entiende? Usted tiene que mostrarles a sus niños la vida de temer a Dios. Los niños confirman lo aprendido en la escuela dominical a través de la vida de sus padres. Usted sabe, Timoteo es un ejemplo bueno, ¿no? Timoteo recibió la salvación por medio de la Biblia, ¿verdad? Las Escrituras. Las Escrituras hacen sabio para ser salvo, ¿no? La Biblia dice así. Leamos juntos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como esta palabra, a través de la Biblia, las sagradas Escrituras son la Biblia, ¿verdad? Los libros de la Biblia. Desde la niñez, él aprendió la Biblia y él recibió la salvación, ¿no? Mediante la Biblia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es el propósito, ¿no? Es el propósito de educación en la escuela dominical, para que sea el hombre de Dios, para que haga toda buena obra, ¿verdad? También. Timoteo aprendió la Biblia y él tenía el temor de Dios en toda su vida, ¿verdad? Así que él fue utilizado a la obra de Dios, ¿no? Como un discípulo de apóstol Pablo, él predicaba el Evangelio, ¿no? Y por ello muchas almas fueron salvas, ¿verdad? Y también a través de la vida de su madre, su abuelita, ¿verdad? Él aprendió el temor de Dios. Él aprendió el modo que servir a Dios, el temor de Dios. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 5, leamos juntos. Trayendo a la memoria la fe no finita que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El Timoteo tenía la fe no finita. Usted sabe que es muy difícil tener esta fe, ¿no? Aún diciendo que yo tengo la fe, hay muchos cristianos perversos, engañosos. ¿De qué manera puede conseguir la fe no finita? ¿De qué manera? Siempre usted tiene que pararse en presencia de la palabra, que es la luz, ¿no? Y tiene que buscar errores escondidos que usted no conoce. Es muy importante, ¿verdad? Y a través de la palabra y la oración, teniendo la relación correcta con Dios individualmente, nosotros debemos limpiar, lavarnos
las cosas inmundas que llevamos del mundo, ¿no? ¿Sí, verdad? Y podemos mantener ¿qué? La conciencia pura y limpia. Y tenemos la fe, ¿no? Finita. ¿Sí, verdad? Ya, esta fe estaba ¿en quién? El Timoteo, ¿no? El Timoteo como heredero la fe no finita. ¿De quién? Su abuela, ¿verdad? Loida y su madre Eunice. Ya que su madre y su abuela llevaron la vida no finita, o sea, con el temor de Dios, Timoteo se podía usar a la obra de Dios. Porque tu hijo se revela mucho. Ya que usted se revela contra Dios. ¿Sí me entiende? Así que usted tiene responsabilidad de la fe de sus niños. Mire, hay dos tipos de hogares, ¿no? ¿Sí, verdad? Un hogar izquierda enseña a sus niños por medio de la vida de los padres, ¿verdad? ¿Cómo usted puede decir a sus niños, lean la Biblia, ¿no? A pesar de ver teléfono inteligente todo el día, todo el mundo, todo el tiempo? ¿Qué es el significado de enseñar la fe a sus niños? Nada más es la transferencia de conocimiento de la palabra. ¿Cómo le parece? Usted tiene que mostrarles la vida que vivir según la palabra de Dios. ¿Sí me explico bien? Por eso no es fácil enseñarles a sus niños. No es fácil. Y el hogar derecha, ¿qué pasa? Usted tiene que mostrarles a sus niños la forma de leer la Biblia, orar a Dios y servir a la obra de Dios y predicar el Evangelio. A través de la vida de los padres, ellos aprenden a temer a Dios. ¿Cómo ve? ¿Usted está mostrando a sus niños esta vida? Pero siempre por la boca, ¿verdad? Obliga a sus niños. Tiene que llevar a vida según la palabra de Dios. Pero no se manifiesta mediante la vida lo que ha dicho. ¿Es verdad? Así es. Por eso, el enseñar es el vivir según los preceptos, ¿no? Estatutos, la Biblia, mandamiento, ¿no? Primero tiene que llevar la vida santa, la vida separada del pecado y del mundo. ¿Qué es la enseñanza más influyente? Su vida. ¿Sí me explico bien? La vida separada del mundo es la enseñanza más influyente. Más influyente. Primero, los padres tienen que apagar al tele. En silencio tienen que leer la Biblia, meditar a la palabra. Y tiene que mostrarles la vida diligente. Si usted vive en pereza, ¿cómo puede decirles? Tiene que llevar la vida diligente, sincera. Siempre en la casa hace videojuego y teléfono, usa como teléfono inteligente, ve YouTube, Facebook. ¿Cómo usted puede decirle a los
a los hijos adictos de ellos. Primero, los padres tienen que ser distanciados, ¿verdad?, de todos los placeres mundanos. Es muy importante. Primero, usted tiene que cambiar hábitos de su vida. Es muy, muy importante. Los niños tardan en aprender buenos hábitos, ¿verdad? Y rápidamente en adquirir malos. ¿Por qué? Básicamente tiene natural pecaminosa, ¿no? En el corazón, ellos tienen la semilla de pecado. Así es. Por eso, la Biblia dice que, primero, los padres tienen que aprender la Biblia y practicarla en su vida, dice así. Deuteronomio capítulo 4, leamos juntos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra. ¿A quién dice esta palabra? A los padres, ¿no? Primero a los padres. Para que eduquen a sus niños, primero tienen que aprender, ¿verdad? Primero. Yo que soy como padres, he aprendido el modo de temer a Dios. Nosotros debemos preguntarnos, ¿verdad? Reflexionarnos a nosotros mismos con esta pregunta. Puede decir con seguridad que mi vida actual es una vida de temor a Dios. Temer a Dios con los labios, pero en la vida real. Nosotros debemos pensar en esto. Ya, este dibujo nos muestra dos tipos de hijos, ¿no? ¿Quién son? ¿Qué le parece? ¿Quién son? Los dos hijos de sacerdote Eli. ¿Y quién es? Samuel. Si usted lee el libro Samuel, usted puede comparar dos vidas, ¿verdad? Dos hijos, la vida de dos hijos, dos tipos de hijos. Los dos hijos de el sumo sacerdote, Ofni y Fineas, y Samuel. Ya, aquí hay versículos que se mencionan acerca de ellos. Primero, para con los dos hijos de el sumo sacerdote Eli, dice así. Primera de Samuel capítulo 2 dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Leyendo estas palabras es muy raro, ¿no? ¿Su papá quién es? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote, ¿quién era? El hombre que servía a Dios, ¿no? Siendo sagrado, muy cerca, siendo muy cerca.
¿Sí o no? Pero sus hijos no tenían conocimiento de Jehová, dice así. Básicamente, los niños judíos aprenden. Desde el nacimiento, ¿verdad? Aprenden la Biblia, ¿no? Pero los dos hijos, Ofni y Finees, fueron crecidos en el hogar de sumo sacerdote. En su vida estaba muy cerca, estaba la Biblia. Él fue crecido en buen ambiente, ¿no? Para servir a Dios, para temer a Dios. Pero la Biblia dice que los hijos de Eli eran hombres impíos, dice así. Hombres impíos, no hombres santos. Hombres impíos. No tenía conocimiento de Jehová. ¿Por qué? Sus hijos menospreciaban las ofrendas de Jehová, dice así. ¿Sí, verdad? Ellos menospreciaban, profanaron, ¿qué? La comunión de los santos. Profanaron al nombre santo de Dios, siendo sacerdotes. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿En quién está la responsabilidad? Su padre Eli. Su padre Eli. Aun siendo el sumo sacerdote, él no enseñaba bien según la Biblia. Pero la palabra dice acerca de Samuel. Yo les leo. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Y el joven Samuel iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres, dice así. Sí o sí, los 2 hijos de Eli aprendieron la Biblia, ¿no? ¿Verdad? Pero una palabra, Segunda de Timoteo. Vamos a ver Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 7. ¿Lo tienen? Leamos juntos. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Al principio yo le dije, ¿verdad? El temor de Dios se relaciona con el conocimiento de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Era equivocado que la actitud que aprende la Biblia. ¿Es verdad? Si tu corazón no está listo para aceptar la palabra, Dios no le enseña. El Espíritu Santo no le enseña. Y sabe que después de haber pecado Salomón, cuya sabiduría estaba desaparecida, ¿no? ¿Verdad? Así que él adoraba a los ídolos, se alejó de Dios. Yo creo que los 2 hijos de Eli aprendieron las escrituras por medio del sumo sacerdote. En la tierra de Israel, él conoce la persona más que conocía la Biblia era Eli en ese entonces, ¿sí o no? ¿Sí, verdad?
pero sus hijos no podían aprender la Biblia correctamente. En cambio, el joven Samuel, ¿qué dice? ¿Qué dice? El joven Samuel ministraba en la presencia de Dios, dice así, en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Un efod de lino es el vestido que nada más sumo sacerdote tiene que ponerse, ¿no? Vestirse. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? Un efod de lino. Un efod de lino, ¿qué quiere decir? Usted sabe que Dios nos vestía las vestiduras de la salvación, el manto de justicia, ¿no? ¿Por qué se dice esta palabra? Yo creo que desde la niñez Samuel lo conocía a Dios. O sea, fue salvo, ¿no? Espiritualmente significa. Primero usted tiene que hacerles a sus niños ser salvo, ser salvo. Antes de ser salvo, no pasa nada a la vida de los niños. A una niña que tiene 5 años puede distinguir la prédica de los pastores. ¿Sí me entiende? A ese pastor no es salvo oyendo la palabra. ¿Por qué? El espíritu que mora en mi cuerpo, en el cuerpo, está embellecido, ¿no verdad? Ya que su espíritu está vivo, puede distinguir la palabra que sale de la boca de los predicadores. Aún una niña que tiene 5 años puede distinguir, este pastor no es salvo. Esa es la característica de los salvos, ¿no? Puede distinguir la bondad con la maldad. ¿Sí o no? Así es. Hay hermanos cuya vida no se cambia, ¿verdad? Aquí hay hermanos con el paso del tiempo, ya. Después de pasar mucho tiempo, su idea no se cambia, su vida no se cambia. ¿Cómo le parece? Como esta palabra, ¿verdad? Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Judas Iscariote aprendió la palabra de Jesús por 3 años y medio, ¿no? Pero él se lo entregó a la cruz. ¿Sí o no? En el mundo de la fe se acontece este asunto. Como ve, la forma de la vida de sumo sacerdote Eli, que se acontece en la Biblia. Yo les leo, se lo oigan bien. Yo les leo. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Shilo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Era ya Eli de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. ¿Cómo le parece esta palabra? ¿Cómo le parece? Y sabe que la estructura del tabernáculo se compone con como 3 partes, ¿verdad? La entrada al patio del tabernáculo,
y el cuerpo principal del tabernáculo, y el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Aquí dice que Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Dónde está un pilar del templo de Jehová? Un pilar del templo de Jehová es columna que sostiene parte de la cortina que forma la entrada del atrio del tabernáculo. Así. ¿Puede ver? Él estaba sentado siempre así. ¿Sí, verdad? Cuando se menciona a Eli, no se le muestra trabajando en el tabernáculo. Solo se le muestra sentado o acostado. En el tabernáculo se necesita silla. No, ¿verdad? No. El tabernáculo es donde los sacerdotes deben servir a Dios. No tiene que ser sentado. ¿Dónde estaba el arca del pacto? En el lugar santísimo, ¿no? El arca del pacto simboliza la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Esta forma. Su vida está alejada, muy lejos de Dios. ¿Sí me suena bien? Por eso a la Biblia siempre, ¿qué dice? Él no podía ver, dice así. Él era como, él era semejante como los ciegos espirituales, ¿no? No podía ver lo espiritual. No podía ver a la esperanza de los cielos. Ya, nuestra fe tiene que ser la fe que avanza hacia el lugar santísimo, ¿sí o no? De la entrada de la puerta, nosotros debemos avanzar. ¿Hasta dónde? El lugar santísimo, en donde Dios mora. Pero él estaba lejos de Dios. No se menciona a Eli que trabaja en el tabernáculo. Siempre está sentado, está acostado. Él era perezoso espiritualmente. ¿Sí, verdad? Ya, yo le dije al principio, los niños aprenden el temor de Dios por medio de la Biblia y la vida de sus padres, ¿no? Yo creo que sus niños han observado la vida de Eli. Por eso ellos se alejaron de Dios. Ellos fueron hechos, ¿qué? Los impíos en la mira de Dios. Y luego, ¿qué pasó? Primera de Samuel capítulo 4, versículo 15. Dice, ¿verdad? Era ya Eli y de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. ¿Qué quiere decir esta palabra? No podía ver. No podía ver. Así que en ese entonces Jehová Dios apareció en la visión, en el sueño, ¿no? En lugar de Eli, Jehová Dios apareció en el sueño de ¿quién? Samuel. ¿Por qué? Él perdió los ojos por los cuales pueden ver a Dios. Así. Ya nosotros debemos avanzar, ¿verdad? Hacia el lugar santísimo. El sumo sacerdote tiene que acercarse ¿a dónde? ¿A dónde? Hacia el lugar santísimo, ¿no? ¿Sí, verdad? Él debía servir. Usted sabe que en el lugar santo es donde los sacerdotes tienen que servir diariamente. Diariamente tienen que servir.
el tabernáculo, el patio de tabernáculo es donde se inicia el perdón de pecado, la gracia de la salvación, ¿sí o no? Los judíos ofrecieron la ofrenda de expiación, ¿no? En el altar de bronce, derramando la sangre. Por eso el patio de tabernáculo es el lugar, que se inicia, en que se inicia la salvación del pecado. ¿Sí, verdad? Así es. Y la gracia de la salvación. Y el lugar santo, ¿dónde es? Es donde sirve mediante la palabra, y la oración y el servicio diariamente, ¿no? Más, está cerca más, ¿verdad? A Dios. ¿Y hasta dónde hay que avanzar? En el lugar santísimo. ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde reside el tabernáculo, no? A la arca del pacto, ¿verdad? El lugar santísimo es un lugar para experimentar la cima espiritual de convertirse en uno con la presencia de Dios. ¿Sí, verdad? Pero él estaba, ¿dónde? Aquí. Aquí. No hubo comunión con Dios. Por eso, sus ojos estaban oscuros. ¿Sí, verdad? Así es. ¿Qué fue el resultado? Yo les leo. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Como nosotros hemos leído, ¿no? Es el resultado de su vida. Y a un lado es la palabra de Dios, es estimación de Dios para con sacerdote Eli, ¿no? Has honrado a tus hijos más que a mí. Yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Eso es su delito. Eli ha honrado a tus hijos más que a Dios. ¿Cómo le parece? Hay muchos, ¿cómo? Sirviendo a la iglesia, mirando a los niños, mirando a los hermanos, yo veo muchos hermanos que adoran a sus niños más que Dios. Su ídolo es Dios. ¿Qué es idolatría? Avaricia, ¿no? ¿Sí o no? Si usted ama alguna cosa más que Dios, esta cosa es idolatría, ídolo. Eli ha honrado a sus hijos más que a mí, dice así. Así que Jehová Dios le dijo, respondió así: yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que sumo sacerdote Eli era despreciado, ¿no? Ya se cortó la dineja de sacerdote en su hogar. ¿Sí, verdad? ¿Cuándo? En el tiempo de David, ¿verdad? Ya se cortó. Los descendientes de Eli. Y 1 Samuel capítulo 3, versículo 13, leamos juntos. Le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado.
Cada vez que yo leo este versículo es muy raro. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque Jehová Dios lo castigó su hogar. Mire, yo juzgaré su casa para siempre, ¿verdad? ¿Y qué dice? Por la iniquidad que él sabe, dice así. Sumo sacerdote Eli habrá conocido su delito o no. Sí, ¿verdad? Él conocía muy bien su delito. ¿Qué quiere decir esa palabra? No hubo vida de arrepentimiento su culpa, su pecado. ¿Sí me entiende? Él no se arrepintió. Él no se reflexionó a sí mismo su vida. ¿Sí me entiende? Eso es muy, muy importante. Y ahora, casi está pasando este año, ¿no? ¿Verdad? También nosotros debemos, ¿no? Ya estamos en el tiempo en que debemos reflexionar a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo haber vivido este mundo, este año? ¿Cómo haber vivido? En el inicio de este año, usted como hizo juramento mucho para con Dios, ¿verdad? Yo voy a leer una vez a la Biblia, la lectura de la Biblia. Yo voy a orar por lo menos 2 veces al día. Yo voy a predicar al Evangelio por lo menos a un alma. Yo voy a predicar, yo voy a salvar mi familia este año. ¿Ya ha cumplido? Usted sabe que lo que tiene que jurar, tiene que guardar sin falta, ¿no? ¿Sí, verdad? Por eso la Biblia dice que no jure. Fácilmente no jure. Dice así. Por la iniquidad que él sabe, dice así. Por la iniquidad que él sabe. Así que Jehová Dios juzgó a la casa de él para siempre. Ya se cortó sus descendientes. ¿Verdad? Primera de Samuel capítulo 4, leamos juntos. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. ¿En dónde él se murió? Falleció siendo sentado, no sirviendo a Dios. ¿Sí me oye bien? Siendo sentado se murió. No murió mientras servía a Dios, sino que murió mientras estaba sentado, ¿no? Así es. Así que sus niños también fueron hechos los impíos. Los impíos. Yo creo que la culpa de Eli era más grande que la de sus hijos. ¿Sí o no? Ya, nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? Real sacerdocio. La Biblia dice así. Nosotros tenemos el ministro de sacerdocio, ¿verdad? Nosotros debemos llevar las ofrendas, las almas. ¿A quién? A Dios. ¿A dónde? El lugar santo, el lugar santísimo, ¿no? Donde Dios mora. Es el papel de los cristianos salvos. Por nosotros fuimos salvos para buena obra. Yo creo que sumo sacerdote Eli perdió el temor de Dios. ¿No es así? Por eso él se ha comportado de esta manera. Si pierde el temor de Dios, usted pierde todo. ¿Sí me entiende? ¿Por qué se queda en la iglesia? ¿Por qué se queda? ¿Por qué murmura contra la iglesia?
pierde el temor de Dios. Aquí iglesia es donde Dios mora, ¿no? Así es. Por eso, la culpa de Eli era no disciplinar a sus hijos, ¿verdad? Mirando la culpa que haber cometido, ¿sí o no? Antes de ofrecer la ofrenda, las carnes, sus hijos comieron de antemano, ¿no? ¿Sí o no? Y ellos se acostaron con una mujer que servía en el tabernáculo, ¿sí o no? Pero no disciplinaba. Según la ley de Moisés, ellos debían haber muertos. ¿Sí me entiende? Ellos debían haber muerto. Por eso es muy importante para enseñarles a sus hijos, usted tiene que disciplinar. Lo que no disciplina es el amor para con tus hijos, ¿cómo le parece? Es el camino que destruir a la vida de sus hijos. La Biblia dice, ¿verdad? Leamos juntos. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Leamos juntos. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él, dice así. Con esta palabra, mucha necedad, ¿verdad? En el corazón de los niños, mucha necedad. Básicamente, fundamentalmente, ellos son pecadores, ¿verdad? Mucha necedad. La necedad está ligada en el corazón. ¿Con qué puede quitar esta necedad? Vara. Disciplina, ¿no? ¿Sí, verdad? Desde la niña tiene que disciplinar a sus niños. Sí, hay como un principal de disciplina también. Que como la Biblia nos dice, entonces como los maestros lo conocen, ¿no? ¿Sí, verdad? En la clase lo aprende, ¿verdad? Pregúntele a los maestros de la escuela dominica, ¿de qué manera usted tiene que disciplinar a sus niños? Proverbios capítulo 22, leamos juntos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. ¿Verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dios está vivo. Esta palabra es sincera. ¿Sí, verdad? Por eso, diligentemente tiene que enseñar, instruir a sus niños. Este camino, ¿qué camino es? El camino que seguir a la palabra de Dios, ¿no? Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué se hace? Entonces, nosotros debemos preguntar, ¿verdad? ¿Qué debemos enseñar para temer a Dios? Primero, hay que dejarles escuchar la voz de Dios, ¿no? Con la escucha atenta, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 13, versículo 4, leamos juntos. En pos de Jehová, vuestro Dios, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué dice? En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos. Siempre el estudio de la palabra está relacionado ¿con qué? Con el temor de Dios. Sin conocimiento de Dios no puede tener temor de Dios. Y Ageo capítulo 1, leamos juntos. Y
Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josada, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Mire, el temor de Dios está relacionado con qué? Escuchar la voz de Jehová. Por eso usted tiene que dirigirlos a sus hijos. ¿A dónde? En donde la palabra se predica, ¿no? Es tu responsabilidad. Es el primera obra para con sus hijos. Y tiene que llevar. A veces yo lo veo a los padres que no traen sus hijos a la escuela dominical. Es el camino que destruir al camino de sus hijos. Para temer a Dios, tiene que dejarles escuchar la voz de Jehová. Es muy importante. Tanto como conozcan a Dios, pueden temer a Dios. Es muy, muy importante. Por eso, si usted como aprende la educación de los hijos en el judaísmo, nosotros podemos conseguir una enseñanza. Aunque ellos lo rechazaron al Cristo, y ellos se opusieron, se rebelaron contra Dios, su vida era centrada de la palabra. ¿Sí, verdad? Su vida era centrada de sinagoga. ¿Dónde era sinagoga? Aquí también hay sinagoga en México, ¿no? De los judíos, ¿verdad? ¿Dónde es sinagoga? Sinagoga es la iglesia de los judíos, ¿no? Y después de terminar la clase en la escuela, los niños judíos se van ¿a dónde? En sinagoga y aprenden según programa, según programa de los judíos. Estos son las educaciones de los hijos en el judaísmo. Primero, ellos realizan la educación centrada en la Torah. En la Torah. ¿Qué es Torah? Los 5 libros de Moisés, ¿verdad? ¿Sí o no? Así. Yo les leo. El núcleo de la educación judía es aprender y practicar la Torah, los 5 libros de Moisés, que es la palabra de Dios. Y los niños aprenden desde pequeños el alfabeto hebreo y posteriormente continúan con la lectura y memorización de la Torah, dice así. Usted sabe, los judíos tienen ceremonia de mayoría de edad, ¿no? ¿Cuántos años, sabe? En caso del niño, 13 años. En caso de la niña, 12 años. ¿Sí me oye bien? Es que la ceremonia de mayoría de edad de los judíos se llama Bar Mitzvah. Bar Mitzvah para el niño y Bat Mitzvah para la niña. Entonces, en ese entonces, ellos ¿qué hacen? Continúan con la lectura y memorización de la Torah. Los judíos conservados, cuyos niños memorizan los 5 libros de Moisés. Es un milagro. En presencia de los invitados. Pueden memorizar 5 libros de Moisés. ¿Sí, verdad? En la ceremonia de mayoría de edad.
Y la educación central de la Torah es así. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Estos versículos dice, Shema Israel. Se inicia con esta palabra, Shema Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Oiga Israel. ¿Sí me entiende? Oiga Israel. La fe por el oír. El oír por la palabra de Dios, ¿no? Oiga Israel. Constituye la base de la educación judía con el mandato de enseñar la palabra de Dios a los hijos cada día. Ahora, Rabí, maestro de Israel, proclama con una palabra, Shema Israel. Todos los judíos tienen que levantarse de su asiento, expresando la honra para con quién. Para con Dios, ¿no? ¿Por qué? Ellos consideran las escuelas como Dios. Cuando ellos oyeron Shema Israel, ellos se levantan. Yo no le entiendo a los hermanos que comen escuchando la palabra. ¿Cómo le parece tu conciencia? ¿Tu conciencia permite comer en el salón principal, escuchando la palabra? ¿Comer? ¿Cómo le parece? Nosotros debemos aprender esto, ¿no? ¿Sí, verdad? Los israelitas tienen el respeto para con Dios, para la palabra de Dios. Shema Israel. Desde la niñez ellos aprenden así. El método de honrar la palabra de Dios. ¿Sí me hizo bien? Y la segunda educación de los hijos en judaísmo es que esto, el hogar es la escuela. Yo les leo, en la sociedad judía, los padres, especialmente el padre, son los primeros maestros de sus hijos. En la sociedad judía, los padres son maestros, ¿no? Primeramente, especialmente el padre. Y sabe que, mire, yo les leo, tiempos como las comidas, el Sabbat y las festividades son oportunidades constantes para escuchar. Ya, dice así. En el tiempo de comer es cuando los padres enseñan la palabra. ¿Sí me entiende? Con el tema de las escrituras, ellos platican, conversan. Y también, ¿qué es el Sabbat? El Sabbat. El día del reposo, ¿no? ¿Sí, verdad? El Sabbat también. El día del reposo, los judíos conservados no hacen nada, ¿verdad? ¿Sí o no? Ellos procuran guardar al día del reposo. Por eso, en todo como instrumentos eléctricos, como está instalado, ¿qué? Temporizador, ¿no? ¿Sí, verdad? Porque prender la luz es el pecado, ¿no? Es el pecado que quebranta el día del reposo, ¿no? También. Tiempos como las comidas, el Sabbat y las festividades. Los judíos tienen las 7 fiestas, ¿verdad? Tradicionales, que la Biblia dice, ¿verdad? Ellos sin falta tienen que guardarlos esto. En ese entonces, ellos educan a sus hijos las palabras. Por eso el hogar es la escuela. A través de sus padres, los hijos aprenden sabiduría para la vida, fe, modales y una identidad clara, dice así. Por eso ellos no se olviden que sí mismos son judíos. Donde quiera ellos habitan, en todo el mundo. No se olviden su idioma, ¿verdad? Por esta educación.
Aquí dice, ellos enseñan que modales. Ya, es muy importante. Modales. Mirándolos como los niños, hay muchos, ¿verdad?, que no tienen modales. ¿Eh? Por eso Israel es el país más fuerte en este mundo. Hay una causa. ¿Eh? No hay cosa que está adquirida, ¿verdad?, espontáneamente. Hay proceso, hay proceso. Y la tercera educación de los hijos en el judaísmo es esto: educación rabínica y estudio del Talmud. Yo les leo. A medida que crecen, los niños estudian en yeshiva, escuelas rabínicas, donde aprenden profundamente no solo la Torah, sino también el Talmud, interpretaciones y debates de la ley, dice así. ¿Sí, verdad? Yeshiva. Yeshiva es como la escuela, como yeshiva es una institución educativa judía tradicionales. ¿Sí me entiende? Yeshivas. Y por eso, a medida que crecen, los niños estudian en yeshiva, o sea, en las instituciones educativas judías tradicionales. Y también donde aprende profundamente no solo la Torah, o sea, las escrituras, ¿no? Los 5 libros de Moisés, sino también el Talmud. ¿Qué es Talmud? Talmud es el libro de interpretaciones y interpretaciones de la ley y debates de la ley, ¿verdad? Y el método Habruta, Habruta es discusión en pareja, que tormenta preguntas y debates. Es una parte esencial de aprendizaje del Talmud. Mire, un video. Como este video, este es video de una sesión de Habruta en una universidad judía. No sé cómo en México, así como Habruta, universidad, universidad judía. Normalmente las bibliotecas típicas son tranquilas, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero las bibliotecas judías como espacios de debate son ruidosas, así, mire. ¿Cuál es el sonido? ¿Este? No sale sonido. ¿Verdad?
미국 뉴욕에 있는 유대인 명문 종합대학인 예시바 대학교입니다. 이곳에서 우린 놀라운 광경을 볼 수 있습니다. Este video nos muestra Habruta, el método de educación que se llama Habruta. Es 시끄러운 소리로 biblioteca, 가득 찬 이 넓은 biblioteca 공간은 다름 아닌 judío. 도서관입니다. Es 학생들은 Habruta. 책을 펴놓고 큰 소리로 떠들고 있습니다. 언뜻 보면 상대에게 화가 나서 따지는 것처럼 Se 보이는데 ve que se pelea, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero se discute, ¿eh? Uno con otro. ¿Qué hace por aquí? Le pregunta así. Entonces ellos dicen que ahora nosotros como hacemos Habruta. Yeah, so the way that it works, it's a unique learning style. Basically, the way it works is you learn in pairs called. ¿Qué es Habruta? Discusión en pareja, así. Ellos aprenden así. Por eso, aparte de como aparte de la escuela normal, también ellos aprenden en su escuela tradicional que se llama yeshiva, ¿verdad? Yeshiva, así es. Y la cuarta educación de los hijos en el judaísmo es la educación en el respeto y la responsabilidad. Yo les leo. Los hijos aprenden a respetar no solo a sus padres, sino también a los ancianos, maestros y miembros de la comunidad. La ley judía destaca el deber de honrar a los padres, considerándolo no solo una muestra de cortesía, sino también una expresión de reverencia hacia Dios. Por eso, usted sabe que entre los 10 mandamientos, el primer al cuarto es como son relacionados con Dios, ¿verdad? Tienen que guardar en presencia de Dios, ¿verdad? Y desde el quinto hasta el 10º es son los mandamientos relacionados con quién? Con los seres humanos, ¿verdad? Pero los judíos consideran que el quinto mandamiento es relacionado con Dios. ¿Sí me entiende? ¿Qué es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí, verdad? Así. ¿Por qué? Desde la educación de los judíos, ¿cómo? Nos muestra así. La ley judía destaca el deber de honrar a los padres. Honrar a los padres, considerándolo no solo una muestra de cortesía, sino también una expresión de reverencia hacia Dios, dice. Por eso, el honrar a los padres es el honrar a quién? A Dios. ¿Qué quiere decir? Siempre nosotros como aprendemos esto, ¿no? La persona que no puede honrar a los padres visibles, nunca pueden honrar a Dios invisible. ¿Sí o no? Así es. Por eso, a través de honrar a los padres visibles, Dios nos enseña de qué manera hay que temer a Dios. Porque los niños no temen a sus padres, ya que ellos no temen a Dios, ya que ellos no han aprendido nunca cómo temer a Dios mediante la Biblia. Mire, ejemplos así. No sentarse en el lugar de los padres. No contradecir sus padres, sus palabras. Apoyarlos material y emocionalmente a los padres, etc. Hay muchas cosas. ¿Sí me bien?
Ellos enseñan así: no sentarse en el lugar de los padres. Hay un asiento en que los padres tienen que sentarse en el lugar también. Yo creo que esta educación es necesaria a nosotros también. ¿Para qué? Para enseñar, temer a Dios. ¿Por qué? Este camino es el bendito. Para que nuestros hijos reciban la bendición, ¿no? La quinta educación de los hijos en el judaísmo es así: la educación donde vida y fe son una sola, dice así. Por eso ellos aprenden que lo que ha aprendido tiene que ser aplicada a su vida. Así. La educación judía no se limita al estudio, sino que se basa en la práctica diaria. Por ejemplo, la caridad. Gemillu como hasadim, gemillu hasadim, la caridad, la hospitalidad y hospitalidad, los negocios honestos, son aspectos cotidianos que están ligados a la ley, de modo que los niños aprenden más por medio de los actos que de las palabras. Ya dice así. Que es como la caridad. La caridad se llama en hebreo Gemillut hasadim. Por eso ellos donan mucho los dineros para con los pobres. Desde niñez ellos aprenden así. Nosotros nosotros juzgamos mucho a los judíos, ¿no? Los judíos son los malos, ¿verdad? Que rechazaron al Cristo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que aprender de su vida. Y hospitalidad. Yo creo que los mexicanos lo hacen bien esto. ¿Sí, verdad? Hoy también una hermana nos invitó, ¿no?, a su casa. Yo comí mi favorita comida, pozole. Ella era muy bien cocinera. 2 veces yo comí. Entonces, los mexicanos también lo hacen muy bien. Hospitalidad, ¿verdad? La invitación de las personas a su casa y así. Y los negocios honestos. Ellos no engañan. Ellos tienen mucho negocio, ¿verdad? Empresa en este mundo, ¿no? ¿Por qué ellos están benditos? Según la educación de los judíos, ellos no engañan, mienten. Es muy importante los negocios honestos, ¿verdad? Son aspectos cotidianos que están ligados a la ley, de modo que los niños aprenden más por medio de los actos que de las palabras. Estas cosas están habituados en su vida, acostumbrados. Por eso Dios les bendice a ellos. Ya, lo más importante es que nuestra iglesia educa así, de esta manera. ¿En dónde? En la escuela dominical. Por eso la escuela dominical es muy, muy importante. ¿Sí me entiende? La escuela dominical les enseña a los niños según la palabra de Dios, así como los judíos enseñan a sus niños según la palabra de Dios. El título de educación en la escuela dominical es ¿qué? Es el texto principal del día de hoy, ¿no? Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
nosotros enseñamos a los niños de qué manera temen a Dios en la escuela dominical. Es muy importante. El primer tema es hace que comprendamos que la fuente de la vida está en Dios. Por eso, en la escuela dominical, nosotros no predicamos el Evangelio hasta la edad de 10 años, ¿no? ¿Es verdad? A ellos no se predica el Evangelio. Nada más que nosotros enseñamos a los niños que tienen la edad de 10 años hasta como Dios que está vivo. ¿Sí me entiende? Dios que está vivo. Por supuesto, hay niños que reciben la salvación menos de 10 años. Pero normalmente nosotros tenemos probabilidad. En la escuela dominical en Corea tiene probabilidad de ser investigado. Desde los 10 años ya se puede salvar. Mayoritariamente. ¿Sí me entiende? Por eso hasta la edad de 10 años nosotros aprendemos nada más que Dios que está vivo. Temer a Dios. A lo largo de la historia humana, Jehová Dios ha hecho dos cosas, ¿no? ¿Qué? Salvar y juzgar, ¿sí o no? Salvar y juzgar. ¿Es verdad? Por eso, todo programa de educación en la escuela dominical y los libros, el texto que los niños ven, están constituidos de esta manera. Y el segundo tema es hacer que lleve a conocer la verdad y recibir la salvación, dice así. Por eso, y luego en primaria, desde 10 años, ellos están listos para recibir la salvación. Por eso, el segundo tema de educación en la escuela dominical es hacer que lleve a conocer la verdad y recibir la salvación. Y el secundario, en secundaria se educa así. Hace que perfeccione como persona de Dios. Pero desde entonces, desde secundaria se empieza el servicio en la iglesia, ¿verdad? Ya poco a poco. Y para prepa, el tema es hacer que impulse a servir en las buenas obras de Dios. Así es. ¿Es verdad? Es lo mismo con la educación de los judíos. Por eso usted tiene que apoyar mucho a la escuela dominica. Usted puede enseñarles a sus hijos como los maestros de escuela dominical. Por eso la escuela dominical necesita muchas finanzas. ¿Usted ofrece la ofrenda por los niños? Aún teniendo los niños, no ofrece por sus niños. Y tiene que invitar ¿a quién? A los maestros que enseñan a sus niños a su casa. ¿Sí me olvida? Tiene que honrar a sus maestros. Cuando yo he servido como maestro en la escuela dominical por 15 años, antes de ser pastor, yo he servido por 15 años. Entonces los padres de Corea ya están entrenados muy bien. Muchas veces me invitan a su casa, me invitan a la comida. Ellos tienen honra a los maestros. Y también los maestros también tienen que visitar a la casa de los niños encargados, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Nosotros debemos enseñar a los niños
temer a Dios. Salmos capítulo 95, versículo 6, leamos juntos. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillándonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Nosotros debemos enseñarles a los niños que se arrodillan delante de la palabra. Tiene que enseñarles tener honra a la palabra de Dios. La fe no dura. Hay un dicho, la fe no dura 3 generaciones. En otras palabras, es difícil que el evangelio perdure 100 años. ¿Sí me entiende? Esto demuestra la importancia de la educación de la fe en los niños. ¿Sí me entiende? Pero nosotros tenemos organización y programa para enseñar a los niños. Sí, hay un papel que los padres tienen que hacer en el hogar, como yo les dije. Y también hay un papel para enseñarles a los niños en la escuela dominica. Usted tiene que tener interés mucho a los maestros y a la escuela dominica. Esa es la última palabra. Leamos juntos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Por qué? Para temer a Dios. Ese camino es el bendito. Ya, hoy se pasó mucho tiempo. Perdón. De todos modos, ya, hasta el día de hoy se acaba el seminario para vida cristiana. Ojalá que usted como recibiera como una ayuda para la vida cristiana y para la iglesia y para su hogar. Que yo espero que ustedes lleven la vida según lo que ha aprendido. ¿Sí, hermanos? Gracias. Oremos juntos para terminar. Dios Padre, te damos gracias por darnos la palabra necesaria por la cual podemos enseñarles bien a nuestros niños. Que nuestros niños sean usados a tu santa obra, que ellos teman a Dios con todo el corazón, que ellos sirvan a ti con todo el corazón, con toda la vida suya, por favor, Señor. Hoy te damos gracias por estar juntos, encomendando todas las cosas que de nuestra vida a tus manos poderosas. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama para siempre. Amén. Gracias.